Ecuador, en el contexto internacional. Ecuador ha influido en una gran parte en la historia de América Latina y el mundo. Grandes aportaciones de Ecuador a lo largo de su historia. 10 de agosto de 1809, Quito, Luz de América. El auge cacotero se desenvolvió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El boom bananero en la década de 1950. El boom petrolero en 1972. Derechos de la naturaleza y el Estado plurinacional. En la historia, antes de instalarse como República del Ecuador, la ciudad de Quito fue conocida por dar el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, siendo así el primero en realizar este hito en toda Latinoamérica, por el cual hizo que la ciudad de Quito se le conociera como la Luz de América, incentivando a futuras independencias de los estados latinoamericanos. El auge cacotero se desenvolvió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este periodo, el cultivo de cacao comenzó a incrementar especialmente en la zona ecuatoriana de la costa, haciendo así que el Ecuador se convirtiera en el primer exportador cacaotero del mundo y exportara principalmente a Europa, Estados Unidos y Japón. El boom bananero. En la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que había golpeado la economía mundial principalmente en Europa, Ecuador se instauró como un exportador de banano, teniendo así gran acogida en el mercado mundial y manteniendo su estabilidad económica. El boom petrolero. Esto ocurrió con el principio de la explotación petrolera en 1972, haciendo que la economía ecuatoriana creciera debido a que los ingresos del petróleo eran constantes y más elevados a los del cacao y banano, logrando saldar algunas deudas, pero por otro lado obteniendo nuevas deudas a pagar. Ecuador es reconocido por ser uno de los principales países en otorgar derechos que protejan a la naturaleza, siendo un ejemplo para las naciones de América, Europa, Asia y demás continentes. Además, es uno de los países que se reconoce como un estado plurinacional, como lo es Bolivia, siendo así uno de los pocos estados que adopta esta característica y reconoce a las diferentes nacionalidades indígenas en el territorio ecuatoriano, respetándolas y manteniendo sus características propias. Contexto político en Ecuador. Nuestro país se consolidó como la República del Ecuador en el año de 1830, mismo en el que se disolvió la Gran Colombia, que parte con la presidencia de Juan José Flores. Luego, en 1834, se distribuye la deuda colombiana entre los países de Ecuador, Venezuela y Colombia, conocida como la deuda inglesa. En 1858 se empieza una guerra peruano-ecuatoriana, la cual finaliza en 1860. En 1869 se efectúa el golpe de Estado por parte de Gabriel García Moreno, que ocupó el poder hasta 1875. En 1885 se adopta el sucre como moneda nacional. En 1895 se instaura como presidente Eloy Alfaro, que trajo consigo cambios como la construcción del ferrocarril que unió a la sierra y la costa. El Estado se separó de la Iglesia, consolidándose como un Estado laico. Se efectuó la nacionalización de las haciendas de la Iglesia y la abolición de las contribuciones del pueblo indígena. En 1942 se firma un tratado de límites con el Perú y en 1945 Ecuador pasa a formar parte de la ONU. En 1998 se firman acuerdos de paz con el Perú. En 1999, Ecuador adopta el dólar como moneda de curso legal. Esto ocasionó grandes migraciones por parte de los ecuatorianos, principalmente a España y Estados Unidos. En 2008 se realiza la nueva constitución en la presidencia de Rafael Correa. El Ecuador ha sufrido grandes controversias en el ámbito político, pues se han presentado actos de corrupción en el país, haciendo que la deuda externa aumente y la crisis económica esté latente en la sociedad ecuatoriana. Además de que el Estado ecuatoriano tiene que enfrentar una de las más grandes pandemias de la historia, haciendo así evidente la deficiencia del gobierno y del sector de la salud en el Estado ecuatoriano.